un recordatorio de que no podía controlarlo todo y aún así las cosas salían muy bien. Salía de su zona de confort para llenarse la vida de jóvenes que no le temían, pero sí lo admiraban. Quiero saludar a Ricardo Pericón, ex director de la campaña por la sonrisa de un niño y amigo del EPI. Ricardo, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Te saluda Ángel Careaga. Hola querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que están escuchando. Un gusto estar con ustedes, en especial un día, ¿no? Que es entre triste y alegre, pero es un día muy especial. Ricardo, ¿cómo lo conociste a Eduardo Pérez? Bueno, como casi todos los carros de fuego lo conocimos en la campaña por la sonrisa de un niño, todos muy jóvenes nos acercábamos a él primero a charlar y luego a trabajar. Y fue una amistad que duró fácilmente 25 años en los que más allá del trabajo había una relación muy constante, ¿no? Porque los carros no solo estábamos en diciembre, sino íbamos muchos sábados durante el año y sábado donde nos encontrábamos y charlábamos. Y así como yo, te aseguro que muchos jóvenes han sido tocados por su iluminación. Ah, Ricardo, si tendrías que... Lo que la gente tiene como idea es que la campaña por la sonrisa de un niño eran muchos jovencitos que se les entregaba una ánfora e invadían la ciudad, invadían los mercados, los comercios, te pedían un aporte y luego, producto de eso, se entregaban unos regalos a niños que llenaban el estadio en Hernando Siles, el Teatro al Aire Libre, el Julio Borelli, pero... ¿qué es lo que tenía la campaña por la sonrisa de un niño que no era evidente, que no era eso que podías verdaderamente relatar? Es como tú lo dices, esta parte que se veía de los carros de fuego de la campaña, te puedo asegurar que era el 15% de lo que realmente era la campaña. La campaña ha sido un espacio de formación de jóvenes para afrontar la vida. Y eso nace mucho del padre Eduardo, donde más allá de las transmisiones, más allá del juguete, él quería realmente transmitirnos esta esencia ignaciana de ser para los demás. Y este ser para los demás sobrepasaba el tema del juguete o de la campaña en sí, sino era aprender una forma de vida. Estos jóvenes que han pasado, uno los sigue acompañando en la vida y ve cómo siguen viviendo como carros de fuego. A veces muchos de ellos añoran y creen que el tiempo se ha congelado y hablan de campaña y hacer campaña y ellos claramente han quedado con esa energía que la siguen aplicando en el día a día, ¿no? Y luego uno ve a otros jóvenes que siguen haciendo cosas maravillosas como las hacía el padre Eduardo al estilo EPI, porque esa era la esencia en sí de la campaña. Aprender a vivir en función a los demás, trabajar y como él, por ejemplo, tenía mil frases, ¿no? Una decía, una cosa no termina hasta que se acaba. Y eso aplicaba a la entrega, al envolver los juguetes, al post-entrega, a la evaluación de la campaña, acabar la campaña, descansar un día y empezar la siguiente campaña, que es un poco de la mística del padre, ¿no? Y esa es la idea, vivir como que las cosas nunca se acaban de hacer porque todo el tiempo se las puede ir mejorando. Así, la campaña en sí, los carros, ha sido un espacio de enriquecimiento para los jóvenes donde aprendieron muchos valores, mucha forma de trabajar, mucha forma de liderar. A veces nos pasábamos un poco en las exigencias que les dábamos, pero también era mucho de la formación del padre. El padre, tomen en cuenta que trabajó con jóvenes de 15, 16, 17, a quien él, nosotros consideramos, quería transmitir su forma de ver la vida y a ese nivel nos exigían y luego esa exigencia las traspasábamos a los voluntarios, porque es mejor que a una persona le sobre seguridad a que le falte voz de mando para luego afrontar la vida. Entonces, por donde uno ve, toda persona que ha estado cerca al padre Eduardo, de una u otra forma, se ha llevado un poco de él, porque él era eso, él era una escuela andando. Ahora, Ricardo, has tocado temas que son realmente sensibles para una sociedad tan desigual como la boliviana. Te podrías quedar con las dimensiones políticas y el hecho es que el hacer que esta enorme cantidad de jovencitos, de jovencitas, se involucren con una dimensión de la sociedad verdaderamente precarizada, debajo de la línea de la extrema pobreza,
desde luego te sensibiliza y te cambia el chip, te cambia el enfoque, y esto supera una posición o enarbolar un discurso político. Te lleva a la acción concreta de darte cuenta que puedes ser para los demás, y ese, como un precepto jesuita, más allá de ser un precepto jesuita, es un precepto de convivencia, ¿no? Así es, y es el perder el temor a hacer las cosas. Como tú hacías hace rato un resumen, el padre Eduardo en lo que hacía, lo hacía bien. ¿Por qué? Porque no tenía el miedo a hacerlo. Y eso es lo que hemos intentado con los carros de fuego. Que sea lo que sea que hagan, lo hagan sin temor. Pedir dinero a la gente en la calle, hablar en la calle. A veces nos decían, pucha, los carritos los sacan a pedir limosna. Y para quien lo veía por encima, pues parecía eso, ¿no? Pero ahorita la gente que está escuchando, a ver, ¿quién se atreve a la calle a salir y hablar con un desconocido? A pedir dinero, a convencer a alguien que te dé dinero. La gente, si hay algo que tontamente cuida mucho, es el dinero. A ver, sal a la calle a convencer a alguien que te dé dinero no es fácil. Lo que hemos logrado con los carros era eso, que como el padre no tengan miedo de hacer, salir a la calle, hablar, pedir, explicar y lograr. El padre logró muchas cosas sin tener poder político o gubernamental. Yo veo ahora muchos carros de fuego que están logrando cosas muy lindas en lo privado y en lo público sin tener el poder, simplemente viviendo como lo hacían como carros de fuego, sin miedo a hacerlo, sin miedo a ese temorcito latino que tenemos, ¿no? De otros lo van a hacer, yo no puedo. En cambio, los carros de fuego, te apuesto que a cualquiera que le pidas hacer algo, pues recordará su época de carros de fuego y lo va a hacer sin temor. ¿Por qué? Porque saben que no es para uno mismo. El carro de fuego salía a la calle con ese mandato de sal y hazlo por el niño, por la sociedad, por sus familias, por la Navidad, y en último caso lo hacían por uno. Y hoy en día cuando uno los ve como profesionales, a muchos se los ve trabajar en función a lo que los demás necesitan y no tanto a uno. Entonces, como ves, los carros de fuego hemos estado tan cerca del padre Eduardo que te aseguro que de los 2000 que hemos pasado, los 2000 tienen algo del padre Eduardo. Sí. Lo otro, Ricardo, es poder saber cómo es que un hombre que hacía las cosas tan bien y que tenían tanto impacto podía tener la capacidad de decir, hasta aquí, esta es la última vez. Y esto no parece propio de una sociedad como la nuestra. Acá quienes ganan apenas, somos como los jugadores de fútbol, ¿no? Juegan bien un partido y creen que son iguales a Messi, ¿no? Y realmente se enloquecen. Y en varias dimensiones de nuestra sociedad vas a encontrar esto. Personas que con un solo éxito, wow, se enloquecen y creen que son el todo. Hay un empresario por ahí que está en eso últimamente. Pero Eduardo tenía la capacidad de decir, listo, esta es la última vez, esta es la última campaña. ¿Cómo fue ese día para ese entorno que había construido la campaña por la sonrisa del niño, escuchar de Eduardo que de pronto hasta ahí nomás? Bueno, sí, fueron muchas las variables, ¿no? Que llevaron a comprender que era el fin de una etapa. Y es como tú dices, es saber leer el contexto y entender de que se había llegado al punto máximo. No en capacidad, porque la campaña podía haber seguido mucho tiempo más. Mientras haya Padre Eduardo, mientras hayan carros de fuego, se pudo seguir haciendo. Pero es que eso era reforzar igual el sistema de que siempre sea la misma persona o la misma organización quien dé la solución. En cambio, con el cierre de la campaña, ¿qué es lo que se ha logrado? Pues multiplicar la obra. Y eso yo creo que es uno de los principales motivos del Padre Eduardo. En su momento, ya paralelamente a la campaña, habían muchas otras campañas. Inicialmente éramos la única. Luego eran dos, luego eran tres, luego eran tantas las campañas en provincias que viajaban u otras ciudades, otros escenarios, que poco a poco nosotros teníamos menos niños en nuestros escenarios. Y esto era porque el modelo de la campaña ya se había multiplicado. Y luego incluso había otras campañas que luego revisábamos y utilizaban nuestro mismo material, nuestros mismos manuales, los mismos procedimientos, la misma nomenclatura. Entonces ahí se comprendió de que la campaña ya había logrado su cometido, que era mostrar el camino. Y de ahí lo sabio era terminarla, para que los otros que habían empezado igual continúen su camino.
Es por eso que con el padre Eduardo se acordó que carros de fuego nunca más se va a utilizar, por la sonrisa de un niño nunca más se va a utilizar, porque tuvo su razón de ser. Y hay muchas otras campañas que han perdurado en el tiempo, otros grupos de voluntarios que surgieron con los mismos principios, incluso es carros de fuego que lo hacen muy bien, pero con otro nombre, otras dinámicas, porque esa era la idea, que esto se multiplique y la forma de vivir carros de fuego sobrepase al simple nombre, sino sea una forma de vida. Entonces el padre la tenía súper clara como tenía todo en la vida. La campaña llegó a ser la mejor campaña, no solamente por resultados, que eran, como ustedes saben, eran increíbles, hemos regalábamos cientos de miles de juguetes, sino por lo que había logrado. Teníamos quienes nos veían trabajar, se sorprendían a nivel de la policía o a nivel del ejército o a nivel de la alcaldía, porque los carros de fuego, pese a ser un grupo de jóvenes, y eso es lo que igual al padre le gustaba, trabajábamos como una empresa. Teníamos direcciones, coordinaciones, manuales, procedimientos, reglamentos, sanciones, porque el hecho de que sean jóvenes no quería decir que tenía que ser un dibujo libre, sino más bien al estilo Eduardo Pérez, todo estaba controlado, todo estaba regulado, todo estaba bajo un procedimiento y es por eso que funcionaba súper bien. Entonces, cuando se llegó a su momento máximo, fue muy sencilla la decisión con el padre. Me acuerdo estaba la mami Feli y la Charito, de que la campaña había llegado a su punto y se debía terminar. Y uno puede pensar que nos pusimos tristes, pero es que luego de haber crecido al lado del padre Eduardo, ya uno no ve la vida de la misma manera, ya no la veía. Entonces se demoró 10 segundos en comprender de que este era un efecto multiplicador y como tal, uno ve las campañas que han habido y no solo de juguetes, ¿no? Hay tantos chicos que han seguido otros voluntariados o ahora trabajan en organismos internacionales, trabajan en campañas súper masivas, en ONGs, en fundaciones, están en la gestión pública, en la privada y los ve trabajar quitándole el nombre de su empresa o quitándole su fin, es ver a Carros de Fuego trabajar y eso es fruto de haber terminado la campaña. Ricardo, quiero que sepas que esta tarea que han hecho ha hecho piel en tanta gente, en realidad lo debes saber mejor que yo, pero en una parte tan insignificante como es la vida de un grupo de personas, de un puñado de personas, yo recuerdo tanto que en algún tiempo practicaba taekwondo y estábamos saliendo de un entrenamiento y vimos las volquetas pasar, seguramente dirigiéndose hacia el estadio Hernando Siles. Y yo me acuerdo que con este puñado de amigos nos conmovimos y, y nos dimos cuenta que habían tantos y tantos chicos detrás de la posibilidad de que una enorme cantidad de niñas y de niños tengan al menos un juguete. Y creo que ese valor de lo simbólico, ese valor de lo que no se puede medir ni se puede sumar en dinero ni en efecto, yo te podría preguntar cuántos carros de fuego han sido o cuántos juguetes han entregado finalmente, pero creo que supera por mucho las cantidades, creo que es superado por el efecto tan multiplicador de esta sensación de bondad, de reciprocidad y de que al menos por un día se intente generar una sociedad más equilibrada, más horizontal. Creo que ese es el verdadero valor de la campaña y ha sido de verdad un gusto poder conversar contigo y a través tuyo también recordarlo, Alepi. Es que era más que un solo día. Si ponte ahorita y te aseguro que de todos los juguetes que hemos regalado, hemos regalado más de 1 millón de juguetes. Ni uno existe. Todos deben estar rotos o han acabado en la basura. Pero la vida de los carros de fuego va a durar hasta que dure un carro de fuego, porque estamos viviendo al estilo Fides y al estilo Padre Eduardo. Y la sociedad ha cambiado, porque la sociedad aprendió a tener esperanza, a confiar, a ser solidaria. Entendió, como tú y tus grupos de amigos, de que la bondad sí es algo que se puede contagiar sin ningún fin. Entonces, la campaña ha logrado mucho en los jóvenes,
mucho en la gente que recibía los juguetes y mucho en la sociedad, porque no era simplemente una actividad de un mes, ha sido algo que, mira, tantos años después, sigue marcando diferencia en la forma en que estos chicos están construyendo un mejor país. Y eso, por eso te decía, hoy es un día muy entre alegre y triste, triste porque ya no está el padre, ¿no? Pero alegres por haber vivido al lado de él y haber aprendido tanto. Así como él aprendió de los carros de fuego, pues los carros de fuego nos hemos llevado mucho del padre y la mejor forma de honrarlo más allá de palabras y actos o lo que fuese es muy sencillo. Es vivir y hacer las cosas como él quería que se hagan y así se puede construir un mejor país. Ricardo, abrazo grande, ha sido un gusto conversar contigo. Un abrazo, qué lindo verte Ángel y un saludo a todos. Gracias, gracias, de verdad. Y esta era esa canción que nos movilizaba a todas